la revolución de los precios y la pauperación de la clase trabajadora europea. Este fenómeno inflacionario, llamado la revolución de los precios, debido a sus devastadoras consecuencias sociales, ha sido atribuido tanto por los economistas del momento como posteriores a la llegada del oro y la plata de América, fluyendo hacia Europa a través de España en una corriente colosal. Sin embargo, los precios habían empezado a aumentar antes de que los metales comenzaran a circular a través de los mercados europeos. Por otra parte, por sí mismos, el oro y la plata no son capital. Se podrían haber usado para otros fines, por ejemplo, para hacer joyas o cúpulas doradas o para bordar ropas. Si funcionaron como instrumentos para regular los precios, capaces de transformar incluso el trigo en una mercancía preciosa, fue porque se insertaron en un mundo capitalista en desarrollo, en el que un creciente porcentaje de la población, un tercio de Inglaterra, no tenía acceso a la tierra y debía comprar los alimentos que anteriormente había producido, y porque la clase dominante aprendió a usar el poder mágico del dinero para reducir los costes laborales. En otras palabras, los precios aumentaron debido al desarrollo de un sistema de mercado nacional e internacional que alentaba la exportación e importación de productos agrícolas, y porque los comerciantes acaparaban mercaderías para luego venderlas a mayor precio. En Amberes, en septiembre de 1565, mientras los pobres literalmente se morían de hambre en las calles, un silo se derrumbó bajo el peso del grano abarrotado en su interior. Fue en estas circunstancias en las que la llegada del tesoro americano provocó una enorme redistribución de la riqueza y un nuevo proceso de proletarización. Los precios en aumento arruinaron a los pequeños granjeros que tuvieron que renunciar a su tierra para comprar grano o pan cuando las cosechas no podían alimentar a sus familias, y crearon una clase de empresarios capitalistas que acumularon fortunas, invirtiendo en la agricultura y el préstamo de dinero en una época en la que tener dinero era para mucha gente una cuestión de vida o muerte. La revolución de los precios también provocó un colapso histórico en los salarios reales comparable al que ha ocurrido en nuestro tiempo en África, Asia y América Latina, precisamente en los países que han sufrido el ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1600, el salario real de España había perdido el 30% de su poder adquisitivo con respecto a 1511, y su colapso fue igual de severo en otros países, mientras que el precio de la comida aumentó 8 veces. Los salarios solo se triplicaron. Esta no fue una tarea de la mano invisible del mercado, sino el producto de una política estatal que impedía a los trabajadores organizarse, mientras daba a los comerciantes la máxima libertad para el establecimiento de precios y el movimiento de mercaderías. Como era de esperar, unas décadas más tarde el salario real había perdido 2/3 de su poder adquisitivo, tal y como muestran los cambios en el salario diario de un carpintero inglés, expresados en kilos de grano en los siglos XIX, XIV y XIII. Hicieron falta siglos para que los salarios en Europa regresaran al nivel que había alcanzado a finales de la Edad Media. La situación se deterioró hasta tal punto que, en Inglaterra, en 1550, los artesanos varones tenían que trabajar 40 semanas para ganar lo mismo que hubieran obtenido en 15 a comienzos de ese siglo. En Francia, los salarios cayeron en un 60% entre 1470 y 1570. El colapso del salario fue especialmente desastroso para las mujeres. En el siglo XIV, las mujeres habían recibido la mitad del sueldo de un hombre por hacer igual trabajo, pero a mediados del siglo XVI estaban recibiendo solo un tercio del salario masculino reducido y ya no podían mantenerse con el trabajo asalariado, ni en la agricultura ni en el sector manufacturero, un hecho que indudablemente es responsable de la gigantesca extensión de la prostitución en ese periodo. Lo que siguió fue el empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora, tan extendida y generalizada que, hacia 1550 y durante mucho más tiempo, los trabajadores en Europa eran llamados simplemente pobres. Algunas pruebas de esta dramática pauperización se pueden encontrar en las transformaciones de la dieta de los trabajadores. La carne desapareció de sus mesas con excepción de unos pocos chicharrones, como también la cerveza y el vino, la sal y el aceite de oliva. Del siglo XVI al XVIII, la dieta de los trabajadores consistió fundamentalmente en pan, el principal gasto de su presupuesto, lo que representa un retroceso histórico, más allá de lo que pensemos sobre las normas alimentarias, comparado con la abundancia de carne que había caracterizado a la Baja Edad Media. Peter Kriepke escribe en aquella época: el consumo anual de carne había alcanzado la cifra de 100 kilos por persona, una cantidad increíble incluso para los estándares de hoy en día. Hasta el siglo XIX, esta cifra cayó hasta menos de 20 kilos. Braudel también habla del final de la Europa carnívora, tomando como testigo al saudo Henry Müller, quien en 1550 decía que
En el pasado se comía diferente en la casa del campesino. Entonces había abundancia de carne y alimentos todos los días. Las mesas en las ferias y fiestas aldeanas se hundían bajo su peso. Hoy todo ha cambiado verdaderamente. En estos años, en realidad, qué época calamitosa y qué precios. Y la comida de los campesinos, que están mejor, es casi peor que la previa de los jornaleros y ayudantes. No solo desapareció la carne, sino que además los periodos de escasez de alimentos se hicieron corrientes, agravados aún más cuando la cosecha era mala. En estos momentos, las escasas reservas de grano hacían que el precio se pusiera por las nubes, condenando al hambre a los habitantes de la ciudad. Esto es lo que ocurrió en las décadas de hambruna en 1540 y 1550, y nuevamente en las de 1580 y 1590, que fueron de las peores en la historia del proletariado europeo, coincidiendo con disturbios generalizados y una cantidad récord de juicios de brujas. Pero la desnutrición también era endémica en épocas normales. La comida adquirió así un alto valor simbólico como indicador de privilegio. El deseo de comida entre los pobres alcanzó una magnitud épica, inspirando sueños de orgías pantagréulicas y causando obsesiones de pesadilla, como la convicción difundida entre los agricultores del nordeste italiano de que las brujas merodeaban el campo por la noche para alimentarse del ganado. En efecto, la Europa que se preparaba para convertirse en el prometeico motor del mundo, llevando presumiblemente a la humanidad hasta nuevas cotas tecnológicas y culturales, se convirtió en un lugar donde la gente nunca tenía lo suficiente para comer. La comida pasó a ser un objeto de deseo tan intenso que se creía que los pobres vendían su alma al diablo para que les ayudase a conseguir alimentos. Europa también era un lugar donde, en tiempos de mala cosecha, la gente del campo comía bellotas, raíces salvajes o cortezas de árboles y multitudes erraban por los campos llorando y gimiendo. Tanta hambre tenían que podían devorar las judías en los campos, o invadían las ciudades para beneficiarse de la distribución de grano, o para atacar las casas y graneros de los ricos, quienes, por su parte, corrían a conseguir armas y cerrar las puertas de la ciudad para mantener a los hambrientos fuera. Que la transición al capitalismo inauguró un largo periodo de hambre para los trabajadores en Europa, que muy posiblemente terminó debido a la expansión económica producida por la colonización, es algo que queda demostrado por el hecho que, mientras en los siglos XIV y XV la lucha de los trabajadores se había centrado en la demanda de más libertad y menos trabajo, en los siglos XVI y XVII, los trabajadores fueron expoliados por el hambre y protagonizaron ataques a panaderías y graneros y motines contra la exportación de cultivos locales. Las autoridades describían a quienes participan de estos ataques como inútiles, pobres y gente humilde, pero la mayoría eran artesanos que vivían de forma muy precaria en esos momentos. Las mujeres eran quienes, por lo general, iniciaban y lideraban las revueltas de la comida. En la Francia del siglo XVII, 6 de los 31 motines de subsistencia estudiados por Yves Marie Verse los perpetraron exclusivamente mujeres. En los demás, la presencia femenina era tan manifiesta que Verse los llama motines de mujeres. Al comentar este fenómeno referido a la Inglaterra del siglo XVIII, Chawla Rawton concluye que las mujeres se destacaron en este tipo de protestas por su papel como cuidadoras de sus familias, pero las mujeres también fueron las más arruinadas por los altos precios, ya que al tener menos acceso al dinero y al empleo que los hombres, dependían más de la comida barata para sobrevivir. Por esta razón, a pesar de su condición subordinada, rápidamente salían a la calle cuando los precios de la comida aumentaban o cuando se difundía el rumor de que alguien iba a sacar de la ciudad el suministro de grano. Así ocurrió durante el levantamiento de Córdoba en 1652, que comenzó temprano en la mañana cuando una pobre mujer anduvo sollozando por las calles del barrio pobre llevando el cuerpo de su hijo que había muerto de hambre. Lo mismo sucedió en Montpellier en 1645, cuando las mujeres salieron a las calles a proteger a los hijos del hambre. En Francia, las mujeres cercaban las panaderías y estaban convencidas de que el grano iba a ser malversado, o descubrían que los ricos habían comprado el mejor pan y el que quedaba era el más liviano o más caro. Muchedumbres de mujeres pobres se reunían en los tenderetes de los panaderos exigiendo pan y acusándoles de esconder sus provisiones. Las revueltas estallaban también en las plazas donde tenían lugar los mercados de grano, o en las rutas que tomaban los carros con maíz para la exportación, y en las orillas de los ríos donde los barqueros eran avistados cargando bolsas. En estas ocasiones, los amotinados emboscaban los carros con horquetas y palos. Los hombres cogían las bolsas, las mujeres llevaban en sus polleras tanto grano como podían. La lucha por la comida se llevó a cabo también por otros medios, tales como la caza furtiva, el robo a los campos o caza vestida, los ataques de las casas de los ricos. En Troyes, en 1523, se extendió el rumor de que los pobres habían prendido fuego a las casas de los ricos, preparándose para invadirlos.
En Malinas, en los Países Bajos, las casas de los especuladores fueron marcadas con sangre por campesinos furiosos. No sorprende que los delitos por comida ocuparan un lugar preponderante en los procedimientos disciplinarios de los siglos XVI y XVII. Un ejemplo es la recurrencia del tema del banquete diabólico en los juicios por brujería, lo que sugiere que darse un festín de cordero asado, pan blanco y vino era ahora considerado un acto diabólico si lo hacía la gente común. Pero los principales pretextos que los pobres tenían a su disposición en su lucha por la supervivencia eran sus propios cuerpos famélicos, como en las épocas en que las hordas de vagabundos y mendigos rodeaban a los más acomodados, medio muertos de hambre y enfermos, empuñando sus armas, mostrándoles sus heridas y forzándoles a vivir atemorizados frente a la posibilidad tanto de contaminación como de levantamiento. No se puede caminar por la calle o detenerse en una plaza, escribía un hombre de Venecia a mediados del siglo XVII, sin que las multitudes lo rodeen a uno pidiendo caridad. Se ve el hambre escrito en sus rostros, sus ojos como anillos sin gema, el estado lamentable de sus cuerpos cuyas pieles tienen la forma de sus huesos. Un siglo más tarde, la escena en Florencia era la misma. Era imposible oír misa, se quejaba de un tal Gevalducci en abril de 1650. Hasta ese punto era aún interrumpido durante el servicio por los condenados desnudos y cubiertos de úlceras.